Hola, en este vídeo vamos a resolver un problema clásico de la inducción electromagnética y es un problema que sale muchas veces porque es un problema, pues aunque el dibujo pueda parecer espectacular, pues vais a ver que es un problema muy sencillo y es un problema tan sencillo que lo vamos a utilizar aparte para resolverlo, es decir, vamos a calcular la corriente inducida en esta especie de circuito extraño que tenemos aquí. Además de resolverlo, vamos a hacer tres cosas más. Vamos a utilizar este problema para plantear tres cuestiones que creo que son muy interesantes. La primera, vamos a utilizarlo para ver con detalle cómo se aplica la ley de Lenz. La ley de Lenz que nos tiene que decir en qué sentido va a circular la corriente eléctrica inducida. Es fácil de calcular esa corriente, pero quizá no es tan sencillo el saber hacia dónde va. Eso va a ser con la ley de Lenz. La segunda cosa que vamos a hacer va a ser explicar hasta qué punto esto es sencillo de generar, es decir, hasta qué punto es sencillo generar una corriente eléctrica inducida simplemente, pues por ejemplo aquí moviendo una varilla. Bueno, pues vamos a ver que eso no es tan sencillo, es decir, no vamos a sacar la corriente eléctrica gratis, que es quizá la imagen que podemos tener cuando se genera corriente eléctrica inducida, ¿no? Pues sin hacer nada, giramos aquí no sé qué, movemos no sé cuántos y de esa manera se produce corriente eléctrica gratis. Pues no, vamos a ver que no es gratis ni mucho menos. Y la tercera cosa que vamos a hacer va a ser el entender exactamente por qué se produce esa corriente eléctrica inducida. Aquí decimos que se produce y como si fuera una especie de magia que hace que la corriente aparece. Bueno, pues vamos a utilizar este ejercicio pues para entender exactamente qué física está sucediendo ahí, concretamente con los electrones, que a fin de cuentas son los que tienen que generar esa corriente eléctrica, para que aparezca esa corriente eléctrica inducida. Esto se ve difícil en otros ejemplos, pero en este ejemplo que vamos a resolver ahora, espero que lo podamos ver mucho mejor. Bueno, pues el ejercicio lo he llamado como ejercicio con varilla de circuito con varilla deslizante. Quizá os suena más este dibujo porque sí que es cierto que sale en muchos libros y en muchos exámenes también. Y este ejercicio consiste en lo siguiente. Consiste en entender que podemos tener un circuito en forma de U, se suele describir de esta manera, y ese circuito en forma de U, pues para que sea un circuito cerrado, pues hace falta cerrarlo y lo cerramos mediante una varilla, y es una varilla que no está fija allí, sino que es una varilla que se puede deslizar. ¿Sí? La podemos deslizar hacia un lado o hacia el otro y de esa manera pues va a suceder una de las opciones que daría lugar a esa variación de flujo que me generaría la corriente eléctrica inducida según la ley de Faraday de la inducción. Y es que, si recordamos, la ley de Faraday me decía que cuando el flujo magnético variaba se producía una corriente eléctrica inducida. Y ese flujo, pues bueno, pues una de las opciones que tiene para variar el flujo es que varíe la superficie. Y efectivamente, si yo cojo esta varilla y la desplazo, por ejemplo, hacia la derecha, pues está aumentando el número de líneas de campo magnético que están atravesando ese circuito, esa espira. Y por eso, pues se generará una corriente eléctrica inducida. Y lo mismo si cojo la varilla y la hago retroceder. O sea que si la varilla la dejo quieta, pues la situación es estacionaria y ahí no se produce corriente eléctrica, pero si yo la muevo, se va a producir corriente eléctrica inducida según la ley de Faraday, ¿vale? Bueno, pues por simplificarlo todo muchísimo, pues aquí los datos no pueden ser más básicos. Vamos a entender que esta altura es L, que hay en el circuito una resistencia eléctrica R, que la vamos a utilizar pero más bien poco, y sí que es cierto que vamos a entender que esta varilla se mueve hacia la derecha, pero se mueve de la forma más sencilla posible y es mediante un movimiento rectilíneo y uniforme con velocidad constante v, ¿vale? Y eso me va a determinar cuánta distancia x hemos recorrido con la varilla conforme la vamos desplazando hacia aquí, hacia la derecha. Y de esa manera, bueno, pues vamos a poder cuantificar cuánto vale el flujo para, aplicando la ley de Faraday de la inducción, vamos a derivar ese flujo a ver qué fuerza electromotriz inducida se genera. Esa es la idea, ¿vale? Bueno, pues vamos a llevarlo a la práctica. Tenemos que calcular el flujo y el flujo lo calcularemos multiplicando el campo magnético por la superficie de esta espira, que es una espira que se nos va a quedar con forma rectangular y es un rectángulo que tiene de altura L y su base mide X. Pero esta X para un MRU es igual a la velocidad por el tiempo, es lo que avanza la varilla. Así que en vez de poner S, pues vamos a poner el área del rectángulo, que es, como decimos, la altura por V y por T, que sería la X. Y el coseno del ángulo que forman, pues aquí este es un caso muy típico, muy sencillo, porque tenemos el campo magnético B que va hacia afuera, esos son estos puntitos que hemos puesto por aquí, y el vector superficie que tiene que ir hacia afuera también, de la perpendicular a la superficie. Así que en este caso tenemos aquí el coseno de 0 grados, que ya sabemos que ese coseno va a ser 1, de manera que este flujo va a ser exactamente B, L, V por T.
Bueno, sí que es cierto, son muchas letras, pero aquí lo importante es que nos ha salido la letra T, es decir, que este flujo es un flujo que no es constante, sino que depende del tiempo, y esto me va a facilitar la tarea que tenemos ahora, y es que si quiero calcular la fuerza electromotriz inducida, pues tengo que hacer la derivada de esta expresión respecto del tiempo. Insisto, son muchas letras, pero el B es constante, la L es constante, la altura que tenemos aquí, la velocidad con la que avanza la varilla también es constante, la única variable es la T, ¿vale? Así que cuando vaya a hacer la derivada, pues todo esto lo voy a manejar como lo que es un número que lo voy a sacar de la derivada, ¿vale? Así que la fuerza electromotriz inducida sería menos la derivada de esto, y la derivada de todo esto, pues como la T está elevada a la potencia 1, es simplemente B, L, V. Esta es la fuerza electromotriz que se va a inducir dentro de esta espira. El voltaje que va a generar ahí el movimiento de los electrones, ¿de acuerdo? Bueno, pues si queremos calcular, además del voltaje, queremos calcular qué intensidad de corriente vamos a tener, pues tenemos que aplicar la ley de Ohm, que dice que la intensidad es el voltaje partido por la resistencia. Bueno, pues la corriente eléctrica inducida será, por lo tanto, el voltaje es la fuerza electromotriz. Aquí voy a poner menos B, L, V partido por la resistencia. Esta es la corriente inducida que se va a generar en este circuito por el simple hecho de esta varilla desplazarla hacia la derecha, ¿vale? Si en vez de desplazarla hacia la derecha la desplazamos hacia la izquierda, pues también se generaría una corriente inducida. Pero, lo dicho, vamos a ver en qué cambiaría aquí. Bueno, pues aquí todavía no hemos dicho en qué sentido va a circular esta corriente inducida. Aquí se va a generar una corriente inducida, pero yo no sé si va a circular de esta manera o de esta otra. Pues aquí tenemos que echar mano de la ley de Lenz. Y la ley de Lenz nos dice que se genera una corriente inducida. Esta corriente tiene que compensar las variaciones del flujo magnético. ¿Qué significa compensar? Bueno, pues es que este flujo magnético, es decir, las líneas que atraviesan esta superficie de la espira, pues cuando varían, pues varían de dos maneras, o está aumentando el flujo o está disminuyendo el flujo. Bueno, pues en este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? En este caso, como estoy desplazando la varilla hacia la derecha, está aumentando el flujo, es decir, estas líneas de campo magnético que habían caído fuera del circuito, en cuanto yo desplace la varilla hacia la derecha, van a entrar dentro, va a aumentar el flujo. Bueno, pues si el flujo aumenta, según la ley de Lenz, esta corriente inducida tiene que disminuir el flujo, ¿vale? Y esto lo vamos a representar aquí. Ley de Lenz. Y la ley de Lenz me dice que si el flujo aumenta, esta corriente inducida va a tratar de disminuir ese flujo. Y eso lo va a hacer generando un campo magnético inducido que va a ir en contra para compensar. Si el flujo aumenta, el campo magnético inducido que se va a generar, ahora lo vamos a pintar, tiene que ir en contra para compensar ese aumento del flujo. ¿Y qué significa que va en contra? Bueno, pues si este es el campo magnético externo, estos puntitos son el campo magnético que se genera externamente, voy a dibujar cómo tiene que ser este campo magnético inducido, el que genera la corriente eléctrica. El B inducido, para que vaya en contra, pues aquí son puntos, tienen que ser, en este caso, cruces. El campo magnético inducido es un campo magnético que se mete hacia adentro. Y si el campo magnético inducido se mete hacia adentro, pues ese campo magnético lo genera la corriente inducida. Pues, ¿qué sentido tiene que tener la corriente para que genere un campo magnético inducido que vaya hacia adentro? Pues aquí aplicamos la regla de la mano derecha. Si el campo magnético inducido tiene que ir hacia adentro, mi dedo pulgar lo metemos hacia adentro y me fijo a ver mis 4 dedos en qué sentido giran. Y si giran de esta manera, me está diciendo que aquí el sentido de la corriente inducida pues va a ser este que estoy pintando aquí. Baja por aquí, sube por aquí. Y de esta manera, girando de esta manera, conseguiré que el campo magnético inducido vaya para adentro. Dedo para adentro, este sería el sentido, ¿vale? Y esta es la aplicación de la ley de Lenz, ¿vale? O sea, repito, ¿en qué nos tenemos que fijar? Pues en si el flujo, cuando cambia, si lo que hace es aumentar o disminuir. En este caso, vemos que está aumentando el flujo, entre más líneas. Pues si está aumentando el flujo, el campo magnético inducido tratará de llevarle la contraria.
¿Cómo? Pues si el campo magnético externo va para afuera, que son puntos, el B inducido tiene que ir para adentro. Y si tiene que ir para adentro, ya es el último paso, con la regla de la mano derecha deducimos el sentido de la corriente inducida. En este caso sería un sentido, se dice horario, lo estamos viendo ahí. Y esto sucede por el hecho de que esto desplazo la varilla hacia la derecha. Y ya podemos imaginarnos qué sucederá si la varilla la desplazo hacia la izquierda. Si la varilla la desplazo hacia la izquierda, el flujo en ese caso estaría disminuyendo y el campo magnético inducido, viendo que disminuye el flujo, lo que haría sería tratar de echar una mano. ¿Cómo? Yendo a favor del campo magnético externo. Y así que en vez de poner aquí una cruz, tendríamos que poner un punto para ayudar a ese campo magnético externo. Y en ese caso, pues mi dedo tendría que ir para afuera y el sentido de la corriente sería el contrario, ¿vale? Bueno, pues esta es la aplicación de la ley de Lenz. Bueno, ya hemos hecho una de las cosas que queríamos hacer con este caso tan sencillo. Vamos a ver con la segunda cuestión. La segunda cuestión es, ¿hasta qué punto es sencillo desplazando la varilla, generar aquí una corriente eléctrica inducida? Pongámonos en sentido práctico. Pues estamos generando corriente eléctrica y eso yo lo puedo utilizar para cosas que también me puede interesar. Aquí he puesto una resistencia. Esa resistencia la puedo utilizar para calentarme, lo que sería una estufa, que muchas estufas funcionan una resistencia, o podría pues conectar un secador de pelo, podría conectar un microondas, o sea, podría utilizar este movimiento de la varilla tan tonto como para producir corriente eléctrica y quizá incluso ahorrarme un dinero en la factura. ¿De verdad me puedo ahorrar dinero desplazando aquí una varilla así con suavidad? Claro, la cuestión es con qué suavidad desplazo aquí la varilla. Hombre, es cuestión de, si aquí tiene que haber contacto, pues pongo unos contactos que deslicen con facilidad y esta varilla la podría mover muy fácilmente, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que quizá no es tan sencillo. ¿Por qué? Bueno, pues primero vamos a ver cuánta potencia estamos sacando de este circuito eléctrico. Para saber la potencia que sale en un circuito, aquí lo que podemos aplicar es la ley de Joule, que dice que la potencia que se obtiene, que se disipa generalmente por calor en un circuito, viene dada por el producto potencia es igual a voltaje por intensidad. Vamos a ver qué potencia estamos sacando de este circuito. Bueno, pues el voltaje sería la fuerza electromotriz, que la tenemos aquí calculada. Voy a ponerlo aquí. Y la intensidad, pues es la intensidad que hemos deducido antes, que circulaba por ahí, que es también menos BLV partido por R. O sea, ¿qué potencia estamos obteniendo aquí? Pues el producto de estas dos cosas, los signos menos se me van, pues me queda aquí B cuadrado, L cuadrado, V cuadrado, partido por R. Podemos decir que esta es la potencia que obtenemos. Esto es lo que estamos consiguiendo moviendo la varilla. Bueno, pues esta potencia puede ser muy grande. Puedo poner un campo magnético muy grande y puedo hacer que la varilla se mueva rápido. Bueno, pero ¿hasta qué punto va a ser sencillo mover esta varilla? Este es digamos, el detalle que a veces se nos olvida. Y es que estamos deduciendo que en esta varilla va a aparecer una corriente eléctrica, que en este caso, como hemos visto con la ley de Lenz, pues va a ser una corriente que va hacia abajo. Así que esta corriente aquí circula hacia abajo. Vamos a pintarla con este. Si pintamos aquí la corriente eléctrica que va para abajo, aquí tengo que darme cuenta que tenemos una corriente eléctrica que está circulando dentro de un campo magnético. Y si tenemos una corriente eléctrica que circula dentro de un campo magnético, va a aparecer ahí una fuerza magnética. Y esa fuerza magnética se calculaba con IL por B. Vamos a ver hacia dónde va esta fuerza magnética. O sea, por este conductor está circulando una corriente eléctrica que la hemos calculado antes, que va para abajo y estamos dentro de un campo magnético. Pues va a haber una fuerza magnética. Y esa fuerza magnética, para calcularla, tengo que hacer el producto de L por B. El vector L, vamos a pintarlo de esta manera, va en el sentido de la intensidad. Y el vector campo magnético va hacia afuera. Así que si yo aplico la regla de la mano derecha y giro de L a B, la fuerza magnética que aparece sobre ese conductor es una fuerza que va hacia la izquierda. Aparece una fuerza magnética que se está oponiendo al movimiento. O sea, no va a ser tan sencillo como pensábamos en mover la varilla.
Porque cuando yo mueva la varilla va a circular por aquí una corriente y entonces esa corriente circulando por la varilla va a generar una fuerza magnética que se opone a que yo la mueva. Es curioso esto, porque si la varilla estuviera quieta, no habría corriente inducida y no habría fuerza magnética. Pero en cuanto yo quisiera mover la varilla, notaría como una especie de una oposición extraña, como diciendo, pues ¿cuánto me cuesta mover esta varilla? Siendo que aquí los apoyos los he puesto muy suaves, daría igual. Esta fuerza magnética me va a entorpecer esa ilusión que tenía de que moviendo una varilla fácilmente iba a conseguir sacar una potencia pues para algo que a mí me interesara. Bueno, pues si calculamos cuánto vale esta fuerza, vamos a calcular su módulo, es lo que vale la I por L por el campo magnético externo. La intensidad la tenemos aquí. Vamos a calcular el módulo de la fuerza, que sería B LV partido por R, que es la intensidad, por la longitud de todo este conductor, que hemos dicho que medía L, y por D. Esto es lo que vale la fuerza magnética. Así que si yo quiero mover esta varilla hacia la derecha, tendré que aplicar una fuerza que sea igual. Esta es la fuerza que hago yo. Y haciendo esa fuerza, pues estoy desarrollando una potencia, estoy gastando una energía. ¿Cómo se calculaba la potencia conocida la fuerza? Pues vamos a recordar que la potencia en este caso se calculaba multiplicando la fuerza por la velocidad. Y fijaos qué casualidad, esta es la potencia que estoy gastando yo, la que tenemos que hacer externamente para hacer que esto se pueda mover. Pues si multiplicamos esta fuerza que hemos calculado aquí y la multiplicamos por la velocidad y ordenamos un poco, pues nos damos cuenta que me sale aquí una fracción, me sale el campo magnético dos veces, B cuadrado, me sale la L y aquí me sale la L otra vez, L cuadrado, me sale aquí una V y aquí la velocidad V, que es la que estamos moviendo la varilla, V al cuadrado, y tengo aquí abajo la resistencia eléctrica. Y esta es la potencia que gastamos. Y sí, lo tenéis aquí. Qué casualidad, ¿verdad? Que en física suceda esto de que toda la energía o toda la potencia que metemos es exactamente igual a la energía potencia que obtenemos. Hemos visto que íbamos a poder sacar toda esta energía por el efecto Joule, esto pues una energía pues para utilizar un calefactor eléctrico con la resistencia, con lo que fuera. Esto es lo que vamos a sacar, pero si para sacarla tengo que mover la varilla oponiéndome a una fuerza magnética que me está entorpeciendo mis ganas de moverla, y si yo calculo la potencia que estoy desarrollando con ese movimiento de varilla contra la fuerza magnética, pues me sale exactamente que voy a gastar la misma potencia, voy a perder energía al mismo ritmo con el que luego lo voy a obtener, ¿vale? Esto me está diciendo pues que esto de obtener energía eléctrica a partir del movimiento pues no es tan sencillo, porque cuanta más energía eléctrica quiera obtener, van a aparecer fuerzas magnéticas que se van a oponer a que yo mueva las cosas. Y por eso, pues en los generadores eléctricos sucede lo mismo. Cuanto más energía quiero sacar de un generador eléctrico, más difícil es hacer mover la bobina que hay dentro de un alternador para producir corriente eléctrica, ¿vale? Bueno, pues nos queda por ver una última cuestión que tiene nombre, es la experiencia de Henry. Y la experiencia de Henry, bueno, pues vamos a borrar porque yo creo que es una experiencia que se puede plantear de una forma independiente casi al ejercicio. La experiencia de Henry fue una experiencia que, bueno, Henry fue un físico norteamericano que vivió en la misma época que Faraday y casi obtuvo la ley de la inducción de Faraday, la obtuvo al mismo tiempo que él. Lo que ocurre es que estamos hablando de tiempos en los que las comunicaciones científicas no son tan ágiles como ahora, ni mucho menos. Faraday era británico, Henry era estadounidense, y bueno, pues Henry no comunicó su descubrimiento, así que pues la fama se la ha llevado Faraday. Bueno, pues ¿qué fue lo que obtuvo Henry? Henry, nos olvidamos del circuito. Henry lo que pensó es en una simple varilla. Vamos a pintar una varilla grande. Y él se imaginó qué pasaba cuando movemos una varilla dentro de un campo magnético externo, igual que en el ejercicio anterior, ¿no? Tengo aquí el campo magnético, vamos a imaginaros que es un campo magnético que son puntos por aquí.
¿Y qué sucede cuando cogemos esta varilla y la desplazamos? Aquí sin circuito, el circuito lo hemos quitado, solamente nos quedamos con la varilla y la estamos moviendo con velocidad constante, perpendicularmente al campo magnético. O sea, cogemos la varilla y la desplazamos así. Bueno, pues pensó Henry, pues que aquí seguramente habría electrones, y esos electrones, habría muchos, esto es un conductor, vamos a pintar solamente un único electrón. Y esos electrones, cuando yo me llevo la varilla hacia la derecha, pues les estamos dando una velocidad también hacia la derecha. Esta es la velocidad que lleva el electrón. Y lleva el electrón a esa velocidad porque me estoy llevando toda la varilla de esta manera. Entonces estoy en una situación también en la que van a aparecer fuerzas magnéticas, porque tengo cargas que se están moviendo con una cierta velocidad, las estoy arrastrando con la varilla, dentro de un campo magnético. Y aquí tengo que acudir a una de las fórmulas que mejor no sabemos, y es que la fuerza magnética, según la ley de Lorentz, era QV por B. Vamos a pintar esta fuerza. Tengo aquí el vector V, el vector B va para afuera, y si multiplicamos V por B, V, me parece esa dirección, B va para afuera, el dedo pulgar va para abajo, pero como la carga de electrón es negativa, esto me daría lugar a una fuerza eléctrica que va a ir hacia arriba. Esta es la fuerza magnética que experimentará este electrón y todos los demás electrones que estén dentro de este conductor. De manera que por el hecho de desplazarme la varilla hacia la derecha, ese arrastre que produzco, que estoy obligando a hacer a los electrones, les va a generar una fuerza magnética que se los va a llevar hacia arriba. De manera que la varilla se va a quedar, voy a dibujar aquí cómo quedaría el estado de carga de la varilla. Pues la varilla no se quedaría tan tranquila, sino que aquí tendría una acumulación de cargas negativas, y aquí, como los electrones se han ido para arriba, aquí abajo tendríamos una acumulación de cargas positivas. O sea que por el hecho de mover una varilla conductora dentro de un campo magnético, de esta manera, estoy generando que se acumulen cargas eléctricas a un lado y haya un déficit de cargas al otro. Y es esto lo que genera la corriente eléctrica. Ahora imaginaos que cogemos esta varilla y la ponemos aquí, en este conductor. Pues si aquí ponemos un conductor en forma de U, igual que antes, pues los electrones pues querrán circular, claro que sí. Querrán salir de esta zona donde hay acumulación de cargas negativas, y los electrones irán en esta dirección y querrán llegar a la parte positiva. De manera que el hecho de que aparezca una corriente eléctrica por el fenómeno de la inducción de Faraday ya no es una magia, sino que realmente obedece a que los electrones están experimentando una fuerza de Lorentz debido en este caso al movimiento de la varilla que tengo aquí. Por cierto, este movimiento de electrones va en un sentido, la intensidad de la corriente iría en sentido opuesto, porque la intensidad de corriente se entiende que es movimiento de cargas positivas. Y efectivamente, si la intensidad va para allá, pues como habíamos deducido antes, la corriente eléctrica por aquí iría para abajo. O sea, este sentido de la corriente es el mismo que deducimos a partir de esta experiencia de Henry. Para acabar, bueno, pues la experiencia de Henry no solo sirve para entender por qué los electrones quieren escapar de la parte de arriba y quieren volver a la parte de abajo. Ya digo, no es magia de Faraday, sino es un fenómeno producido por, en este caso, por la fuerza de Lorentz. Pero podemos hacer algo más, y es calcular cuánto vale la diferencia potencial entre estos dos puntos. Y para calcular la diferencia de potencial, vamos a recordar que la diferencia de potencial era el trabajo que hacía el campo para ir del más al menos. Esto era igual a la energía potencial en el más menos la energía potencial en el menos. Bueno, esto creo que va a ser muy sencillo, porque vamos a calcular lo que sucede para el movimiento de una carga que sea de un coulombio positivo, para que sea efectivamente el potencial. Bueno, pues este trabajo sería igual a la fuerza, y la fuerza que actúa aquí sería QVB, esta sería la fuerza. ¿Y a lo largo de qué recorrido tiene que realizarse esa fuerza? Pues a lo largo de toda la longitud del cable. La fuerza, estoy multiplicando aquí fuerza por desplazamiento, fuerza por incremento de R. Fuerza por desplazamiento es lo que me permite calcular el trabajo. Sería QVB por L. Pero claro, estamos hablando de que si estoy calculando el potencial eléctrico, voy a considerar que la carga Q es de
más 1 culombio. Y si la carga Q es de más 1 culombio, para que eso sea la diferencia potencial, este Q sería 1. ¿Cuánto vale la diferencia potencial? V por N. Así que acabamos de demostrar pues que la diferencia potencial que surge debido a este movimiento de las cargas de un sitio para otro es igual a BVL, que es casualmente la misma diferencia potencial que habíamos obtenido con la ley de Faraday. El signo menos viene de la ley de Lenz, eso digamos es otra historia, pero sí que con esta experiencia de Henry, pues uno puede demostrar la diferencia potencial que se genera entre los extremos de una varilla sin necesidad de acudir a la ley de Faraday, ¿vale? Lo bonito de la ley de esta experiencia de Henry es que uno consigue entender por qué se producen estas corrientes inducidas, ¿no? Hasta ahora parecía que era una cosa como casi mágica. Bueno, es el resultado, en este caso, de la aplicación de la fuerza de Lorentz. Bueno, pues esto quizás es un poco excesivo porque lo que hacemos es tratar de investigar casi qué es lo que sucede en este problema de la varilla deslizante, pero no olvidemos que, bueno, pues que es un ejercicio hasta aquí, podemos decir, pues muy típico, en el que nos suelen preguntar pues cuánto vale el voltaje que se genera cuando movemos la varilla con velocidad constante. Y por último, sí que tendremos que además que ser capaces de predecir en qué sentido se produce esa corriente eléctrica, y eso lo hacemos mediante la ley de Lenz. Y eso ya sabemos que hay que ver si el flujo aumenta o disminuye. De esa manera sacamos el campo magnético inducido y luego ya, regla de la mano derecha, deducimos si el sentido va a ser el horario o el antihorario. ¿De acuerdo? Venga, pues terminamos el ejercicio. Nos vemos en el próximo vídeo.